Un video lo cambió todo. El gobierno dijo una cosa, las imágenes mostraron otra. Y cuando esa grieta se abrió, ya no se pudo cerrar. Porque no estamos hablando solo de una muerte en Minneapolis. Estamos hablando de qué ocurre cuando el poder intenta imponer un relato y millones de personas ven algo distinto con sus propios ojos. Alex Jeffrey Prey está muerto. Ese es el hecho. Hay un video donde se ve a agentes de la patrulla fronteriza forcejeando, usando gas pimienta, golpeándolo y disparándole. Después vino la versión oficial que estaba armado, que era una amenaza, que iba a cometer una masacre. Pero el video circuló más rápido que cualquier comunicado. Y ahí empezó el problema. Esto importa para ti por una razón incómoda. Si un permiso legal y una cámara no bastan para protegerte del relato oficial, ¿qué sí lo hace? Hecho. Las imágenes existen. Inferencia. El control de la narrativa se está rompiendo. Y ahora la pregunta que nadie en el poder quiere responder es esta. ¿Qué pasa cuando el país deja de creerles? Lo que ocurrió en Minneapolis no apareció de la nada. Hecho, agentes federales estaban actuando en la ciudad, había protestas y Alex Jeffrey Prey terminó muerto frente a cámaras. Pero aquí está el encuadre real. Esto no es un incidente aislado, es un punto de presión dentro de algo que ya venía acumulándose. En los últimos días, 2 personas murieron por disparos de agentes federales en un lapso de 17 días. Eso no es contexto menor, eso es patrón. La respuesta inicial del poder fue rápida y cerrada. Se habló de amenaza, de arma, de decisiones en segundos. Pero notice lo que no apareció en ese primer relato. Ninguna negación clara del video, ninguna explicación concreta de por qué alguien con permiso legal terminó desarmado y luego abatido. En cambio, el mensaje fue otro. Justificar, desplazar, cerrar filas. Aquí está la pregunta que cambia el marco completo. Si la versión oficial necesita desacreditar a la víctima para sostenerse, ¿qué tan sólida era desde el principio? Porque cuando el foco pasa del hecho a la narrativa, algo ya se está rompiendo. Y ahora observa cómo esta historia empieza a escalar fuera del control político. La afirmación central del gobierno fue clara, que Alex Jeffrey Prey representaba una amenaza armada. Ese es el reclamo. Ahora el dato concreto. En el video se ve que Prey tenía un permiso legal de portación oculta y estaba grabando con su teléfono cuando los agentes lo derriban. Hecho. Uno de los agentes le arranca el arma del holster. Hecho. Después de quedar desarmado, recibe golpes, gas pimienta y disparos. Esa secuencia no es una opinión. Es lo que muestran las imágenes que circularon por todo el país. Aquí viene el detalle que cambia la lectura. La versión oficial insistió en que no les gusta ningún tiroteo, pero repitió que no se ve bien que alguien vaya a una protesta con un arma cargada. Notice lo que no dijeron. No afirmaron que el arma fuera apuntada. No mostraron una amenaza concreta, no negaron la secuencia del desarme previo. En lugar de eso, desplazaron la discusión hacia la intención. Inferencia. Cuando el argumento depende de lo que alguien podría haber hecho y no de lo que hizo en cámara, el terreno ya es inestable. Y es justo ahí donde la historia deja de ser local. Porque cuando ese vacío se hace visible, otras voces empiezan a llenarlo. Aquí es donde la historia se acelera. Lo que empezó como un caso local en Minneapolis se convirtió en un problema nacional en cuestión de horas. Hecho, más de 60 directores ejecutivos en Minnesota, a través de la Cámara de Comercio del Estado, emitieron una carta pública pidiendo una desescalada inmediata tras la muerte de Alex Jeffrey Prey. Ese tipo de comunicado no aparece por accidente. Normalmente, el mundo corporativo evita conflictos políticos abiertos. Esta vez no. Y no fue el único frente. Hecho. La Asociación de Jugadores de la NBA publicó una declaración diciendo que ya no podían permanecer en silencio. En el mismo estado, en el mismo fin de semana, un partido de la NBA se jugó en un ambiente descrito como sombrío y bizarro por quienes estaban en la cancha. Esto no es retórica política, es cultura popular reaccionando en tiempo real. Aquí está el precedente incómodo. Cuando instituciones que viven de la estabilidad, empresas, ligas deportivas, rompen el guión, es porque perciben riesgo reputacional si no lo hacen. Lo que antes se normalizaba como aplicación de la ley,
Ahora empieza a sentirse como algo que no debería ser normal. Y cuando esa normalización se rompe, el conflicto deja de ser controlable desde arriba. Ahora viene la contradicción que ya no se puede explicar. Mientras el país reaccionaba, Donald Trump dio una entrevista al Wall Street Journal. Hecho, dijo literalmente que no le gusta ningún tiroteo, pero añadió que tampoco se ve bien que alguien vaya a una protesta con un arma muy poderosa, completamente cargada, con 2 cargadores llenos. Ese es el encuadre que eligió, pero notice lo que vuelve a faltar. No dijo que Prey apuntara el arma, no dijo que disparara, no dijo que amenazara a nadie. Volvió a hablar de percepción, no de hechos. Al mismo tiempo, hecho, la Casa Blanca organizó una proyección del tráiler de la película de Melania Trump. Mientras comunidades enteras estaban de luto, el mensaje público fue un momento histórico y una cuenta regresiva promocional. Esto no es un error de agenda, es una señal de prioridades. Aquí es donde la historia se voltea. Cuando el discurso oficial pide empatía para los agentes, pero responde al dolor público con espectáculo y distracción, se rompe la conexión básica con la realidad que la gente está viviendo. Inferencia. No están tratando de aclarar lo ocurrido. Están tratando de sobrevivir al ciclo mediático. Y cuando el poder empieza a huir del fondo y refugiarse en la forma, algo más grande está a punto de estallar. Aquí es donde la presión se acumula de verdad. Hecho, en solo 17 días, 2 personas murieron por disparos de agentes federales en Minnesota, no en redadas secretas, no lejos de cámaras, sino en espacios públicos, frente a testigos y grabaciones. Y cuando se preguntó directamente si habría rendición de cuentas, la respuesta oficial fue otra cosa. Se habló de sospechosos, se habló de malas decisiones, se habló de que los verdaderos víctimas eran los agentes que regresaron a casa al final del turno. Notice lo que ocurrió ahí. La pregunta era sobre muertes. La respuesta fue sobre obediencia. Ese desplazamiento no es casual. Es un reflejo de velocidad, de estrés, de una narrativa que ya no puede detenerse para explicar por qué teme lo que puede salir a la luz. Al mismo tiempo, hecho, encuestas nacionales mostraron que solo el 20% de los estadounidenses consideró justificado el tiroteo en Minneapolis. Incluso en sondeos favorables a Trump, su aprobación en inmigración cayó a números negativos. Esto ya no es solo indignación en redes, es pérdida de terreno medible, inferencia. Cuando el mensaje no convence y el respaldo se erosiona, el sistema entra en modo defensivo. Y eso es cuando los errores se multiplican. La pregunta ahora es simple y peligrosa. ¿Qué pasa si esta dinámica no se detiene? Ahora el foco se mueve y te alcanza directamente. Hecho. El gobernador de Minnesota dijo en conferencia de prensa que hay niños en el estado escondidos en sus casas, con miedo de salir. No habló de ideología. No habló de elecciones, habló de familias que cambiaron su rutina porque sienten que el espacio público ya no es seguro. Ese es el impacto real cuando una historia como esta deja de ser abstracta. Piensa en lo que eso significa para alguien común. Salir a grabar con un teléfono, estar cerca de una protesta, tener un permiso legal que se supone que te protege y aún así terminar siendo definido después como sospechoso. Hecho. Amigos y excompañeros de Alex Prey lo describieron como alguien que ayudaba hasta el final. Esa es la imagen que convive con el video que todos vieron. Aquí está la grieta humana. Cuando las reglas parecen cambiar según el contexto, nadie sabe dónde está el límite. Inferencia. El miedo no viene solo de la violencia, viene de la incertidumbre sobre qué comportamiento es considerado seguro. Si esto te resulta familiar, si sientes que algo así podría tocar a cualquiera, dilo en los comentarios, porque lo que permite que esto ocurra no es solo una decisión individual, es algo más grande. Aquí es donde hay que ir más profundo, más allá de la indignación. Hecho. Lo que vimos no fue solo una operación policial, fue un espectáculo de poder. Agentes enmascarados, lenguaje de amenaza, conferencias donde se redefine quién es víctima y quién no. Esto funciona porque hay un sistema de incentivos detrás. Cuanto más miedo, más control. Cuanto más caos aparente, más justificación para la fuerza. No es nuevo, pero ahora está ocurriendo frente a cámaras que no obedecen comunicados. Notice el mecanismo.
Primero se acelera la situación en la calle, luego se simplifica la narrativa desde arriba, después se repite una idea clave. Ellos eligieron estar ahí, hasta que la discusión deja de ser sobre límites del poder y pasa a ser sobre conducta individual. Eso no es un error de comunicación, es una estrategia. Inferencia. Cuando el sistema depende de que aceptes la versión oficial sin mirar demasiado de cerca, el verdadero riesgo no es una protesta, es la atención sostenida. Por eso, el poder se incomoda cuando empresarios, deportistas y hasta comentaristas tradicionalmente aliados empiezan a decir lo mismo. Ya vimos el video. Y cuando el mecanismo queda expuesto, no puede volver a funcionar igual. A partir de aquí, la historia entra en territorio inestable. Un camino es el de siempre. Hecho, el gobierno puede redoblar el mensaje, cerrar filas, insistir en que todo fue una respuesta necesaria y esperar que el ciclo de noticias avance. En ese escenario, las investigaciones se alargan, las responsabilidades se diluyen y el tema se enfría, no porque se haya resuelto, sino porque la atención se desplaza. Eso ya ha pasado antes. El otro camino es más impredecible. Hecho, ya hay presión pública, encuestas negativas, declaraciones de figuras políticas nacionales y demandas claras desde el Congreso para retirar agentes, investigar los asesinatos y cambiar las reglas. Cuando demasiados actores empiezan a moverse al mismo tiempo, el control central se debilita. Cada comparecencia, cada entrevista se convierte en un riesgo. Notice la señal clave. El discurso oficial ya no marca el ritmo, va reaccionando. Y cuando el poder reacciona, en lugar de dirigir, suele cometer errores visibles. Inferencia. El próximo movimiento no será anunciado con claridad, sino forzado por la acumulación de presión. La pregunta no es si habrá consecuencias. La pregunta es, ¿quién define cuáles serán y cuándo? Y aquí está la idea que une todo. Hecho, un video mostró una secuencia que contradijo un relato oficial. A partir de ahí, empresas, atletas, políticos y ciudadanos reaccionaron no por ideología, sino por algo más básico, la sensación de que la línea se cruzó. Esta historia nunca fue solo sobre Alex Jeffrey Prey. Fue sobre qué pasa cuando el poder pierde el monopolio de la credibilidad. Inferencia. En un país saturado de discursos, lo único que realmente cambia el equilibrio es la evidencia compartida y sostenida. No el escándalo de un día, sino la atención que no se va. Por eso esta historia sigue viva, por eso todavía incomoda, porque no depende de creerle a alguien, sino de haber visto algo. Reencuadra todo en una sola frase. Cuando la cámara se vuelve más creíble que el comunicado, el sistema entra en crisis. Y lo que viene después no se va a decidir en una sola conferencia ni en un solo informe. Se va a decidir en qué historias siguen circulando y cuáles desaparecen. Si quieres seguir entendiendo lo que realmente está pasando debajo del ruido, sígueme y suscríbete, porque esta capa ya se rompió y la siguiente es aún más profunda.